Sí. Sí, señor. Bueno, no necesito esto por ahora. Listo, entonces vamos en la sístole auricular. Entonces solamente vamos a hablar de este renglón que les voy a señalar aquí. Esto. Ay, perdón. ¿Sí lo ven? Eso que les marqué en rojo. O sea, la fase 1 comprende todo lo que pasa en este renglón al mismo tiempo. Entonces vamos a hablar de diferentes cosas. ¿Qué pasa en la parte eléctrica? ¿Qué pasa en las presiones? ¿Qué pasa con los sonidos? ¿Qué pasa con los volúmenes? Entonces, si ustedes ven el esquema que está aquí, todos me escuchan, ¿cierto? Una pruebita ahí, todos digan sí. Sí, Sí, señor. señor. Profe. Sí. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, antes de mostrarles, no, sí, está bien. Entonces, la sangre que estaba en esta fase se llama sístole auricular, es decir, estamos tratando de contraer la aurícula. Y dijimos que esto empezaba con la despolarización de la aurícula para poder permitir contracción. Entonces, yo voy a hacer un vaciamiento de la aurícula, que es la sangre que tengo aquí. En este caso, este ejemplo habla de la aurícula izquierda, por eso ustedes ven aquí como atrial left, ¿sí? Y este sería el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces estamos hablando de la aurícula izquierda, pero también puede ser, en el mismo caso, la aurícula derecha, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de que esta es la aurícula izquierda, pues entonces esta será la válvula mitral, que es la que está aquí, y si este es el ventrículo izquierdo, pues entonces esta será la válvula aórtica y esta será la aorta, ¿sí? Entonces la sangre está fluyendo desde la aurícula hacia el ventrículo. Sin embargo, recuerden que aquí no hay válvula. Es decir, las venas pulmonares que traen la sangre del pulmón hacia la aurícula izquierda, digamos que nunca tienen un problema aquí porque siempre está llegando la sangre. Lo mismo pasa en la aurícula derecha, porque las venas cavas superior e inferior no tienen válvulas, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo que anatómicamente no existe eso. Sí, señor. Ok. Entonces la sangre llega continuamente a la aurícula. Todo el tiempo está llegando sangre. Si estamos hablando de la aurícula derecha, pues producto del retorno venoso, es decir, de lo que viene por la vena cava inferior, de los miembros inferiores, el abdomen, etcétera, y lo que viene por la cava superior, que es el producto de toda la perfusión sanguínea de la cabeza. Entonces está llegando a nuestro corazón derecho. Y si hablamos de la aurícula izquierda, que es la que está mostrada en este diagrama, entonces toda la sangre que viene ya ha hecho intercambio gaseoso, es decir, sangre arterial, que normalmente viene por esta vena pulmonar, ustedes ya vimos, ya hablamos por qué era eso, y llegaba aquí a la aurícula izquierda en este momento. Y cuando yo estoy diciendo que estoy haciendo sístole, entonces estoy diciendo que estoy contrayendo la aurícula. La fase de sístole auricular es necesaria para que la sangre pase de la aurícula al ventrículo, aunque hay que hacer una salvedad. Normalmente la sangre, cuando está llegando a la aurícula, como esta válvula, que es la válvula mitral, está abierta, pues la sangre continuamente está pasando al ventrículo. ¿Sí notan eso o no? Digan sí, no, sí, Sí, no. señor, pero, o sea, no tienen una bueno, olvídalo, No siga. entendí. No Eso de que entendieron. A ver, eso de que vamos a No, hablar. profe, de debería de estar nuevo. cerrada la válvula. A ver, espere. En este momento, el corazón, aunque vamos a hablar de sístole, vamos a hablar de sístole de la aurícula. Yo les estoy mencionando que normalmente cuando hablamos de ciclo cardíaco hablamos de fases del ventrículo. Entonces, en la fase 1 solamente vamos a hablar de la aurícula. Cuando el corazón, para que el corazón haga sístole, pues tiene que estar lleno, muchachos, de sangre. Pues porque si hace sístole y está vacío, ¿qué va a inyectar? Si lo que necesitamos es sacar sangre. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Bueno. Entonces, la sangre que está llegando producto retorno venoso, si ustedes piensan en este ventrículo está en diástole. ¿Por qué está en diástole? Porque diástole es la fase donde el corazón se llena de sangre, ¿sí? Pero estamos dividiendo el corazón, ya no estamos pensando en el corazón como un todo, que uno siempre le dicen que el corazón hace sístole y es todo el corazón al mismo tiempo. No, eso no funciona así, eso funciona dividido, porque el corazón tiene unas cámaras, ¿sí? Entonces, aquí estamos separando la aurícula, que es esto, del ventrículo. Cuando todo el corazón está en diástole, incluyendo la aurícula, perdón, no escuché. ¿Alguien habló? ¿No? Bueno. Cuando todo el corazón está en diástole, cuando todo el corazón está en reposo, a la aurícula le está llegando sangre todo el tiempo, producto del retorno venoso, o producto de lo que la sangre, si estamos hablando de la aurícula izquierda, de lo que viene del pulmón, ¿cierto?
Pero cuando la aurícula se va a contraer, eso quiere decir, muchachos, eso quiere decir que el corazón se está llenando y el ventrículo se está llenando, dado que la válvula mitral, en este caso, está dejando pasar la sangre porque esto está abierto, muchachos. Esto está abierto. O sea que la sangre que cae aquí, pues por gravedad se va a pasar al ventrículo izquierdo. Sin embargo, esto es un orificio y así como ustedes cuando se bañan, por ejemplo, y en el sifón del baño, ustedes tienen un orificio en el piso, pero no toda el agua se vacía inmediatamente ahí. Usted tiene que darle un tiempo a que el agua vaya yéndose hacia el sifón. Quiere decir que eso forma un cierto charco en determinado momento. ¿Cierto o no? ¿No les pasa eso en su baño? ¿O ustedes tienen el sifón, pues, que es capaz de dejar ir toda el agua? No creo, ¿cierto? Entonces, todos tenemos un sifón prudencial que cuando nos estamos bañando hace que el agua se vaya por ese sifón, pero se demore un poco en irse, es decir, y se acumule cierta cantidad de agua mientras se va por ese hueco. Lo mismo pasa por aquí. La sangre está llegando y está llenando la aurícula, pero pues como hay un sifón o hay un hueco, que es un espacio que deja la válvula mitral que está abierta, la sangre se empieza a pasar al ventrículo. Aquí empieza la fase de contracción de la aurícula. Cuando la aurícula se despolariza, que es esta onda P que ustedes ven aquí, esto genera la sístole auricular. ¿Y para qué es la sístole auricular? Para pasar la cantidad o el remanente de líquido que todavía no se ha pasado al ventrículo, para pasarlo desde la aurícula al ventrículo. ¿Me entendieron ahí? Sí, O sea, ahí señor. estaríamos hablando de volumen o de Sí, presión. no, hay de volumen, pero entonces miren qué Sería es lo que como pasa. el Miren, resto de la sangre que quedó en la aurícula, en la sístole. El resto de la sangre que quedó en la aurícula la van a pasar al ventrículo. exacto, O sea, ya. miren aquí en esta gráfica de volumen ventricular, estamos hablando del volumen que hay aquí en este volumen del ventrículo, ¿cierto? En esta cantidad, en esta cavidad. Miren que durante la fase de la sístole auricular, que es todo este renglón de línea roja, todo esto, pues, el volumen venía constante, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estaba llegando producto del retorno, es decir, estaba llegando la sangre por aquí y se estaba pasando acá. Pero cuando hay sístole auricular, que es esta contracción que ustedes ven aquí, es decir, cuando yo empujo la sangre hacia el ventrículo, miren que yo elevo la cantidad de volumen. No es mucho, ¿no? Porque es lo mismo que les digo, como todo el tiempo la válvula mitral está abierta en este caso, o la tricúspide, si hablamos de la aurícula, del ventrículo del corazón derecho, está abierta, pues la sangre realmente está llegando casi que directamente al ventrículo. Solo que cuando yo la empujo, o sea, si ustedes cogen una escoba y en su baño queda un remanente de agua y con la escoba la barren hacia el sifón, pues van a expulsarle más agua hacia el sifón, ¿cierto? Lo mismo pasa aquí. Si ustedes contraen la aurícula, pues el remanente de sangre que había aquí, que aún no se había ido por aquí, pues se lo van a pasar al ventrículo. Y en realidad a nosotros nos interesa eso, o sea, que la sangre pase de aquí a aquí, porque el ventrículo va a ser quien la mande o hacia la aorta, si estamos hablando del ventrículo izquierdo, o si hablamos del ventrículo derecho, hacia los pulmones. ¿Me expliqué? Sí. Sí, Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, por eso ustedes ven este fenómeno aquí en esta grafiquita del volumen, ¿sí? Pero analicemos las presiones. Entonces, aquí hay varias presiones. Dice, presión aórtica. ¿Ustedes notan algún cambio en esta presión? ¿Cómo ven esta línea? Esta línea es recta, esta línea sube, Decadente. esta línea baja. Es decadente, Baja un viene bajando. poquito. O sea, viene como hacia abajo, ¿cierto? Tiene una tendencia a disminuir. Si nosotros hablamos del ventrículo izquierdo, en esta fase, en la fase de la sístole auricular, ¿cómo está la válvula aórtica? ¿Está abierta o está cerrada? Cerrada. Cerrada. Para todos es claro, ¿no? Mírenla aquí. Aquí está la válvula aórtica y está cerrada. Es decir, que la aorta en este momento no tiene comunicación con esto. Nada de lo que está pasando aquí va a afectar la aorta. Y esto que ustedes ven aquí dice presión aórtica. O sea, yo estoy evaluando la presión que tengo aquí, digamos este medidor, mírenlo. Presión aórtica. La presión aórtica no es más que la presión arterial, muchachos. Ustedes cuando están midiendo, cuando le toman la presión arterial a sus pacientes, están midiendo la presión que tienen en la aorta. O sea, eso es lo que a ustedes les interesa saber. ¿Cuánta presión tiene su sistema arterial? Para saber si esa presión en ese sistema es suficiente para irrigar su organismo. ¿Sí? Recuerden que ustedes mediante el sistema arterial están enviándole el oxígeno y los nutrientes a su célula. Los nutrientes me refiero a la glucosa, los aminoácidos, todo lo que ustedes tengan de sustratos energéticos, pues se lo están mandando, pero necesitan cierta presión. Si ustedes quieren regar las matas de su jardín y hay una mata muy lejos,
pues tienen que aumentar la presión a la manguera porque si no, no van a poder regar sino las matas que tienen ahí cerquita a ustedes. ¿Es claro? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Sí? señor. ¿No? ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Entonces, como esta válvula está cerrada, esta sangre que está aquí en la aorta permanece con sangre, ¿no? Determinado momento. ¿Esta sangre para dónde va a irse? ¿Se va a poder devolver aquí al ventrículo? No, No. ¿Para dónde va esta sangre que está aquí? pues ¿Para dónde más tiene para dónde irse? Si Va a no estar tiene ahí más, esperando. se queda tiene, ahí pues, para empezar, no- para esperar el uno impulso. no puede estancar sangre en ninguna parte de su sistema circulatorio, porque si usted estanca sangre, ¿qué le pasa a la sangre? ¿Qué hace? Se coagula. Se coagula, ¿sí o no? Y se forma un trombo. Y si se forma un trombo aquí, pues no, se murió. Porque usted si a usted se le tapa la aorta por algún motivo, cosa que nunca debe ocurrir, o nunca he escuchado porque es un vaso muy grande, entonces no hay un trombo pues así gigante pues que llegue aquí, no tiene dónde formarse algo así, a menos de que tenga algo que se llama un mixoma. A veces sí pasa que algunos patologías de las válvulas generan que haya una coagulación aquí grande, eso se llama un mixoma y eso hay que operarlo porque eso si se suelta podría ser un vaso enorme y matar al paciente. Entonces, esta sangre pues no se queda estancada, muchachos, sino que esta sangre pues se va para la circulación, se va para los otros vasos, ¿sí? Se va. Profe. Entonces, como la sangre está, perdón, ya terminó. Como la sangre se está yendo, pues la presión dentro del sistema, la presión dentro de esto, pues tiende como a una disminución lenta. Dime ahora sí. ¿Quién iba a preguntar algo? Es que la compañera está preguntando que si, cómo funciona eso si una persona tiene hipertensión. Ah, bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Profe, Porque- pero no queda un remanente de sangre ahí en la válvula de la aorta. Un remanente como así. Esta cantidad de sangre que hay aquí, Sale una parte de la sangre, pero no toda alcanza con el impulso a salir netamente. O sí sale toda. Es que eso, pero sale toda de Sí, dónde? ese- ¿Del ventrículo? es que- ¿Me estás preguntando? del Sí, ¿Del del ventrículo. sí. Eso, entonces del ventrículo nunca somos capaces de sacar toda la sangre, eso es verdad. Nosotros tenemos un Sería el- remanente de sangre. Ese sería el volumen telediastólico. Ahora hablamos de eso, Gary. Pero sí, ustedes ya más o menos se untaron de eso, ahí ahora hay unas definiciones, ¿sí? Que las vamos a ver más adelante, no se preocupen. Lo mismo, vamos a hablar más adelante de la hipertensión para la persona que tiene la pregunta de la hipertensión. ¿Qué pasa con la hipertensión y el ciclo cardíaco? Listo, no se preocupen, vamos a analizar estas gráficas primero. Entonces aquí ya les expliqué por qué en la fase de sístole auricular, pues la presión en la aorta, si yo estoy midiendo la presión en la aorta, tiende a haber una caída, ¿sí? Es normal, ¿por qué? Pues porque la válvula aórtica está cerrada y como esto es un ciclo, quiere decir que esto todo el tiempo se está dando en la misma fase, pues la sangre que se había eyectado antes, entonces esa sangre que es la sangre que se está yendo. La aorta, o sea, ustedes cuando ven este esquema, uno dice, no, pues aquí hay un tubo rígido, ¿no? Pero realmente nosotros, la aorta, ahora que veamos sangre y vasos, la aorta es un vaso de gran calibre, creo que es el vaso más grande que tenemos, creo que compite casi con la cava, es decir, la cava y la aorta son los dos vasos de irrigación gigantes, por decir los tubos madre del acueducto, los que tenemos en la calle, no sé si han visto cuando construyen una calle que ponen unos tubos enormes, y esos son los tubos madre que uno dice, o que de alcantarillado. Nosotros podríamos decir que nuestra aorta y nuestra cava son los tubos madre de nuestro alcantarillado, son los vasos más grandes que tenemos, ¿sí? De hecho, si ustedes, por ejemplo, sufren un accidente y tienen ruptura de aorta, o alguien sufre un impacto de bala o una puñalada y le rompen la aorta, le logran romper la aorta, usted se le sale toda la sangre en cuestión de un par de minutos. O sea, a los 3 minutos ya se ha muerto por exsanguinación. Es decir, la volemia se le sale. ¿Por qué? Porque la aorta es un vaso de alta presión, empezando por ahí. Y si usted lo rompe, se le va a venir toda la sangre, pues, eyectada por ahí y básicamente se va a morir, pues, por una hipovolemia, ¿sí? Entonces, esos vasos, o la cava también va a empezar usted a sangrar de forma profusa y eso le va a interferir en su vida. Bueno, entonces es claro esto porque está cayendo. Entonces ahora aquí hay otras presiones. Aquí dice presión en la vena yugular. Entonces les voy a mostrar este esquema. ¿Me siguen? ¿Estamos viendo todas las pantallas? Sí. Sí, señor. Bueno. Entonces, acuérdense que la yugular es esta,
Ustedes ya vieron anatomía, ¿no? ¿Ya están viendo anatomía? ¿Cómo están viendo anatomía virtual, ve? Mm, ¿También igual así? bailas. Ah, ¿no están viendo? Sí, pero Pues sí, pero no. Por videos. Han mandado videos. Ah, bueno, bueno. Bueno, entonces, este no es un video, pero pues aquí yo les voy a mostrar un poquito. Pero ya están en corazón, ¿cierto? Sí, sí. señor. Bueno, entonces aquí viene la parte del retorno venoso, que son las dos yugulares, ¿cierto? Esta es la yugular derecha, esta sería la izquierda, pues este es el conducto torácico en general. Pero digamos que esta es la yugular interna, tenemos una interna y una externa. Aquí está la externa, aquí está la interna con un vaso de mayor calibre. Y esto recoge la sangre, pues toda la sangre que viene de la cabeza, ¿sí o no? Y aquí ustedes ven la arteria, que es esta roja, y la vena subclavia, es decir, que aquí se empata con la subclavia, y luego forman ¿esta cuál es? La Ven cava acá superior. La superior. cava superior. Superior. Sí. Ustedes tienen que aprenderse, muchachos, muy bien esta anatomía, porque hoy los médicos hasta el momento son los encargados de pasar los catéteres. Y ahora eso ya está pasando con ecografía, pero normalmente a nuestros pacientes, nosotros para ponerle sangre o ponerle vasos, medicamentos fuertes o ponerle líquidos a chorro, pues idealmente utilizamos estos vasos, que son vasos centrales, vasos grandes. Entonces la parte médica lo que hace es insertar un catéter por aquí y eso va directamente al corazón, ¿sí? Lo que le pongamos directamente al corazón y pues si va al corazón, por consiguiente va a ir a todo el cuerpo porque por ahí ya se va a mandar. Entonces fíjense que nosotros estamos hablando de que esta curva que ustedes ven aquí, esta curvita, todo esto, y esto que aparece aquí como una onda A, pues es la presión en la vena yugular, o sea, que es la presión que yo estoy midiendo aquí. Es como si yo tuviera un catéter puesto ahí, que estuviera midiendo qué pasa con la presión ahí. ¿Vamos o no? Sí, Yo señor. puedo ponerle como Sí, clínico a mi paciente un catéter en esta parte, lo punciono desde el cuello. A ver, aquí voy a iniciar mi video. ¿Me ven en el video? ¿Me ven la cara? Active la cámara. Sí, profe. Entonces, Sí, esta, no se ve muy bien, pero bueno, ahí hay una vena muy grande. Por ahí yo puedo canalizar al paciente y estoy canalizando, de hecho, la yugular. Esta que ustedes ven aquí, esta es la yugular. Entonces, yo la canalizo. Y ahí estaría midiendo la presión en ese punto del vaso. Ustedes están viendo, pueden tener las dos cosas activas al mismo tiempo, es decir, la cámara y la presentación. Sí. Sí. Sí, Listo. O sea, me ven la cara y ven la diapositiva, ¿cierto? señor. Bueno, gracias. Entonces, Profe, yo, yo no le veo la cara, solo veo la presentación. pues entonces coloca el recuadro, Figueroa, coloca el recuadro, porque, o alguien que le explique a Figueroa cómo hacerlo, por favor. ¿Pudiste, Figueroa? No sé dónde es. Aquí solo me dice que compartir pantalla. Mano, te debe salir un cuadrito chiquitico con la letra del profesor o la cara del profesor y ahí lo ves. Primero está desde el computador o desde el teléfono. Ya. Sí, ya me salió. ¿Ya pudiste? Listo. Bueno, entonces yo le puedo poner al paciente un catéter aquí, yugular, y lo puedo estar midiendo y evaluando. Entonces lo que les voy a mostrar es lo que pasa en la yugular, pero ustedes tienen que tener en cuenta algo. Fíjense que aquí en la diapositiva esto se conecta con la aurícula, ¿sí o no? Es decir, esta tubería está conectada, pues porque aquí yo, en este corte que les estoy mostrando, estoy quitando el corazón. Pero si después de la vena cava superior, ¿qué sigue? Pues la aurícula. Aquí ya estaría la conexión de la aurícula, ¿cierto? Y de hecho, no se alcanza a ver la inferior, pero pues por acá abajo vendría la cava inferior y aquí en este espacio estaría la aurícula derecha. ¿Es claro o no? Entonces yo estoy evaluando qué es lo que pasa con el corazón en determinado momento poniéndole un catéter aquí, que lo que me está diciendo es qué pasa en ese momento en la aurícula. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, si volvemos aquí, estamos hablando de la sístola auricular, estamos pensando que la aurícula se está contrayendo, ¿cierto? Se está apretando. Esto, pues si yo le tengo un catéter de presión ahí, miren que aparece una montaña, ¿sí o no? O sea, es decir, hay una onda que se genera. Quiere decir
que la presión en la yugular, ¿qué le pasó? Se disminuyó, ¿Aumentó? aumentó, ¿qué? Aumentó. Aumentó, ¿cierto? Es claro que hay un aumento, a esto se le denomina onda A, hay un aumento de esa presión. ¿Por qué hay un aumento de esa presión, muchachos? Pues porque la aurícula que está aquí en este espacio, ¿qué hizo? Se aplastó, trató de sacar la sangre y mandarla al ventrículo, pero como aquí no hay válvula, ¿cierto? Si hablamos del corazón derecho, por ejemplo, este esquema no es muy bueno porque este esquema es del corazón izquierdo. Pero si hablamos del corazón derecho, aquí tampoco hay válvulas, es decir, entre la cava y la aurícula no hay válvulas. O sea que si algo le pasa a la cava, si la cava se contrae, parte de la sangre que estaba llegando por esta vía, es decir, la sangre del retorno venoso que estaba cayendo por esta vía. ¿Qué pasó? ¿Aló? Hola. ¿Todo bien? Nada, profe, siga, sí. Bueno, entonces la sangre que estaba cayendo por esta vía, quité el video porque no lo necesito en este momento. La sangre, pues esa sangre, si yo contraigo la aurícula, pues va a pasar que parte de esa sangre se va como a detener la caída. ¿Por qué? Pues porque hay un aumento de presión aquí, ¿sí o no? Incluso yo podría pensar que la sangre pudiese devolverse, cosa que no ocurre, pues porque eso está cayendo en términos de caída por gravedad. Pero digamos que la presión se aumenta. Y la presión que se aumenta cuando yo contraigo la aurícula, porque la aurícula se está aplastando, lo que está haciendo es que está aumentando la presión dentro de este vaso y se detecta aquí en la yugular. Por lo tanto, ustedes tienen aquí algo que se llama la onda A en la presión venosa yugular. Y la onda A se debe entonces al aumento o a la contracción de la aurícula. Esa contracción de la aurícula teletransmite esa presión hacia el vaso yugular y por eso ustedes ven un aumento ahí. ¿Quién no entendió? Profe, repita, por favor. Sí, yo entendí, pero si puede repitar. Nosotros tenemos un vaso que conecta con la aurícula, ¿cierto? Si hablamos del corazón izquierdo, pues decimos que es la pulmonar. Si hablamos del corazón derecho, decimos que esta ya no sería la vena pulmonar, sino que sería la cava, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí. La superior. Listo. Profe. Esa cava superior tiene una conexión con otros vasos, con la subclavia que viene aquí y con la yugular, que la formación de esas entonces hace que al final caigan en la cava. O sea que cuando yo tengo un sistema unido de presión, voy a activar un momentico la cámara. Vean la cámara, por favor. Voy a utilizar el tablero. Si yo tengo un sistema que es cerrado y yo pudiera medir la presión en un punto, esa presión que yo estoy haciendo aquí, la presión que yo tengo 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 aquí, todas esas presiones son iguales. Si el sistema es cerrado, la presión en un punto es igual a la presión en todos los puntos. ¿Se acuerdan cuando vieron esto alguna vez? Yo creo que esto lo ven en física, ¿sí? Cuando le explican cómo se distribuye la presión en un espacio. Si yo tengo un cuadrado y yo digo que aquí tengo una presión 1, esa presión 1 es lo mismo si yo la mido ahí, o si la mido aquí, o si la mido aquí, o si la mido aquí, o si la mido aquí. ¿Por qué? Porque esto está cerrado y la presión se distribuye, digamos, equitativamente en todos los espacios. ¿Entendimos eso? Sí, señor. Sí, profe. Entonces yo les estoy diciendo que yo aquí tengo una yugular, que esa se conecta con una subclavia y que después vienen y desembocan en una cava. ¿Sí? Y aquí está la yugular. ¿Sí? Sí, Muchachos. señor. Sí, profe. Retroalimentación es profe. necesaria. Y yo estoy diciendo que esto que es la aurícula está aumentando su presión. ¿Por qué? Pues porque está haciendo sístole auricular, es decir, que la presión en la aurícula se está elevando porque está vaciándose esa aurícula en el ventrículo. Pero como aquí no hay válvula, entonces la presión, lo que pase aquí, lo que pase en este segmento, pues va a pasar también aquí, porque todo esto está conectado, muchachos. ¿Sí? Entonces, por eso, miren la diapositiva, por favor.
Por eso yo les muestro aquí en esta onda A que cuando la aurícula se contrae, pues la presión en la yugular se aumenta y genera esta onda A. ¿Por qué? Miren otra vez el tablero. Porque la presión aquí se hace muy grande y esta presión pues se le teletransmite hasta acá. Y si yo estoy midiendo la presión aquí, pues esta presión va a ser lo que pasó aquí, va a ser lo que se refleja aquí. ¿Es claro? Señor. Sí, señor. Sí, profe. Bueno. Un segundo que me cayó la tapa. Ok. ¿Me escuchan todos? Sí. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Aquí vamos a seguir entonces con lo que pasa en la presión del ventrículo izquierdo. Mírenlo aquí. Presión del ventrículo izquierdo. Aquí está toda esta gráfica. Solamente vamos a concentrarnos en este segmento. ¿Qué pasó en este segmento cuando la sístole auricular cuando ocurrió la sístole auricular? ¿Qué le pasa a esa onda? Se despolariza. Empieza a subir. Aumenta ¿Y por qué creen que está aumentando? Porque se está despolarizando. Porque la presión. la presión. Uno, porque la presión presión está aumentando en la aurícula. Y después, ¿qué pasa con la cantidad de sangre que tenía la aurícula? El volumen Hasta crece, ¿no? el ventrículo. Disminuye. ¿Qué disminuye? La No, cantidad de sangre que había en la aurícula porque pasa al ventrículo. Eso. Y si yo le mando más sangre al ventrículo, ¿qué le va a pasar a la presión del ventrículo? aumenta. Aumentar. Va a Aumenta. aumentar. ¿Cierto? Esta gráfica del ventrículo, la depresión del ventrículo se corresponde con esta del volumen del ventrículo. Nosotros dijimos, mire, cuando la aurícula se contrae, pues la sangre que estaba en la aurícula se pasó al ventrículo y por eso aquí hay una elevación, ¿cierto? Por eso aquí hay un aumento en el volumen del ventrículo. Y lo que pasa en la presión es que como cayó sangre, es decir, producto de este volumen al ventrículo, pues la presión del ventrículo también se aumentó. Dice que la reunión se va a terminar en 10 minutos. Y miren lo que sucede, muchachos, de eso de la reunión que se va a terminar en 10 minutos. Que no voy a poder grabarle la clase porque cada vez que pasa eso, a mí me dice que va a convertir todo lo que grabamos en un audio y no me deja entrar nuevamente como anfitrión. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo me metí de una vez, no me dejó ser el anfitrión, o sea que no puedo seguir compartiendo la cosa y eso se demora en grabar. Entonces, no sé qué hacer ahí. ¿Ustedes no nos pueden ¿Alguien? grabar eso? Que alguien grabe la pantalla y después la comparte o algo así. Eso, miren a ver si pueden hacer eso, ¿sí? Bueno, ya les dije pues que no se va a poder hacer eso. Mostrar nombres. Bueno, estoy mirando aquí si de pronto se podría hacer alguna otra cosa. No, no dice. No dice nada que los deje grabar a ustedes. Bueno, listo, entonces ya salimos de esta presión del ventrículo, ya salimos de este volumen del ventrículo y aquí viene un sonido. Este sonido es el sonido 4. Nosotros tenemos principalmente dos sonidos, S1 y S2. Son los dos sonidos principales que son audibles con el fonendoscopio. ¿Sí? Ustedes le ponen el fonendoscopio al paciente, a su paciente, eso lo podemos hacer de pronto en el salón de clase cuando volvamos. Y es que nosotros podemos escuchar los dos sonidos. Normalmente son dos sonidos, pero hay otros dos sonidos, S3 y S4, que son, digamos, muy poco audibles. Si ustedes ven la intensidad de estos sonidos, pues los más pequeños son S3, miren, y S4, que ahorita vamos a ver. Entonces, S4, se asume que el sonido es que como la sangre que estaba aquí es eyectada a presión, esa sangre... De las válvulas. No. S4 no es cierre de las válvulas. Los cierres de las válvulas son S1 y S2, ¿sí? Okay. Pero S4 es el sonido que produce la caída de la sangre de la aurícula al ventrículo y la contracción como tal de la aurícula, ¿sí? Entonces, eso genera un sonido y eso se traduce como un S4, pero normalmente no es muy audible, o sea, no es una cosa que uno pueda oír siempre. Normalmente lo que uno va a oír es S1 y S2. ¿Listo? Profe, Entonces, claro. ¿y eso se puede ver en un electrocardiograma? No. El electrocardiograma solamente evalúa voltajes, ni sonidos, ni presiones, ni volúmenes, solo voltajes. Lo que ustedes ven aquí. Solo Vale, la parte profe. eléctrica, el S3 y electrocardiograma S4. solo evalúa la...
Perdón. S3 y Repetir, por favor, S4. ¿qué es S3 y S4? S3 lo vemos cuando veamos la fase 6. Apenas estamos en la fase 1. S4 ya les dije que es el sonido que produce la caída de la sangre desde la aurícula hasta el ventrículo. ¿Listo? ¿Hay alguna duda de esta fase? Bueno, entonces pasemos a la siguiente fase. Entonces dijimos que la fase 1 era de la aurícula. Entonces ahora vamos a ver las fases. Profe, Sí. los valores en milivoltios de cada fase, ¿cuáles serían? Para uno, pues, empezar a hacerse una idea. No hay valores establecidos. Cuando veamos el electrocardiograma, yo te voy a decir cuánto mide la onda P, cuántos son los voltajes y eso, pero eso es la clase de solo electro. ¿Listo? Por ahora Listo. solo me interesa que ustedes reconozcan que digamos qué significa P, QRS y T. Luego cuando veamos electro, nos detenemos a ver cuánto mide la onda, cuánto mide el espacio, qué tamaño debe ser. Bueno, gracias, profe. Bueno, entonces pasámonos de la fase 1 a la fase 2. Y la fase 2 se llama contracción ventricular isovolumétrica. ¿Qué significa el prefijo iso? Que es igual, o sea, no cambian Igual. los valores. Igual volumen. O sea, no va a cambiar la presión dentro del ventrículo. ¿No va a cambiar la presión, seguro? El volumen. Porque ahí dice isovolumétrico. Ah, ya, volumen, sí, volumen, perdón. No va a cambiar es el volumen, ¿sí? Durante esta fase no va a haber un cambio en el volumen. Y si ustedes arrancaron diciendo eso, pues ya pueden ir sacando esta curva. Miren, en esta curva no hay cambio en el volumen, ¿sí o no? La curva, no hay curva, de hecho, la línea es totalmente recta. Y eso pasa porque en ese momento, cuando el ventrículo se va a contraer, todas las vías o todas las válvulas del ventrículo están cerradas. Miren cómo está la válvula aórtica, cerrada. Miren cómo está la mitral, cerrada. O sea que para aquí no hay por dónde sacar la sangre, muchachos. Entonces, para que esto ocurriera, para que hubiese esto que se llama contracción, yo primero tengo que hacer ¿qué? ¿Qué dijimos? Despolarización del ventrículo. Despolarización, muy bien. Entonces, la fase 2 arranca con la despolarización del ventrículo. O sea, la célula tiene que despolarizarse para luego contraerse. Entonces, aquí está, que lo que habíamos dicho, que el que el QRS, el complejo QRS es la despolarización del ventrículo. ¿Qué le pasa a la presión en la aorta? ¿Qué cambio ven ustedes aquí? ¿Algún cambio? No. Sigue disminuyendo un poquito. Sigue disminuyendo. ¿Por qué? Porque ¿cómo está la válvula? Cerrada. 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 O sea que aquí puede estar pasando cualquier cosa que como aquí hay una válvula cerrada, pues eso no se está detectando aquí. Yo no puedo hacer esa unión de presiones. ¿Por qué? Porque aquí hay una pared que está impidiendo que algo que esté pasando aquí sea comunicado acá. O sea que aquí la sangre que estaba en la aorta, pues lo único que está haciendo es que se sigue yendo. O sea que sigue la misma tendencia. ¿Sí ven? La misma tendencia que veníamos con la fase 1 sigue en la fase 2. Ahí todavía no hemos abierto la válvula, la válvula aórtica o la pulmonar, si hablamos del corazón derecho, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues no hay cambios de presiones ahí. ¿Qué le pasa a la presión del ventrículo izquierdo? Miren la gráfica. ¿Qué es Disminuye esto? porque ya no hay tanto volumen sanguíneo, ¿no? Aumenta, Ojo. ¿no? No, Miren la aumenta. presión Se del dispara. ventrículo. Se Aumenta. empieza ¿qué? A Porque se aumentar está durante toda la contrayendo. fase. ¿Por qué? Porque se está llenando la... Está contrayendo el ventrículo. No, Ojo, está ahí llenando. no se está llenando el ventrículo ya se llenó. Eso sí, Es sí. porque el ventrículo ya tiene una presión constante en todas sus áreas. No, la presión no es Contrayendo el constante en esa ventrículo. fase. Lo contraen. Se está contrayendo el ventrículo, o sea que la presión está aumentando. Lo que no está cambiando, ¿qué es? Obvio. ¿Qué no está Es cambiando? el volumen. El volumen. El volumen. El volumen está quieto, porque el volumen, fíjense que en la fase 1, donde hubo sístole auricular, ya el volumen que le iba a entrar al ventrículo, le entró todo. Normalmente, más o menos, es un poco más de 150 mililitros, que es lo que le cabe a un ventrículo. ¿Ok? Ya con los 150 mililitros adentro de sangre, ahora el ventrículo se empieza a contraer, pero el ventrículo tiene que vencer una presión. O sea, el ventrículo lo que quiere es abrir ¿cuál válvula? La aórtica. La- La aórtica. La aórtica. La Y si es el ventrículo derecho, ¿qué válvula quiere abrir? La pulmonar. La La pulmonar. pulmonar. Exacto. Entonces,
Para hacer eso, él tiene que vencer la presión que tenemos acá. ¿Y cuánta presión tenemos acá? 120. 120, 80, ¿cierto? O sea, tenemos Sí. una presión media de más o menos 70, 80, ¿sí? Sí. Entonces, allí hay que hacer bastante presión. La única forma de que el ventrículo sea capaz de mandar sangre desde aquí hacia la aorta es que él supere o alcance la presión que tiene la aorta. De lo contrario, muchachos, no podría mandar la sangre de aquí para acá, porque la presión aquí sería muy alta. ¿Y quién abre esta válvula? Recuerden que esta válvula abre en sentido ventrículo-aorta, es unidireccional, ¿no? Lo mismo esta, ¿no? Abre hacia este lado, abre desde la aurícula hacia el ventrículo. Cuando la presión aquí se aumenta, miren qué pasa. ¿Qué le pasó apenas el ventrículo empezó a contraerse? ¿Qué le pasó a esta válvula? Se cerró y Se se forma cerró. el primer sonido. Exacto, y ahí aparece entonces S1, que se asocia al cierre de las válvulas, ¿cuáles? Mitral Mitral. y Mitral y subventricular. Eso, las atrioventriculares. ¿Listo? Mientras que todo permanece cerrado, o sea, cerró esta válvula y esta pues ya venía cerrada, o sea que esta no se ha tocado, pero miren que aquí el esquema muestra como unas ondas, es las ondas que muestran las ondas del sonido, por eso se forma ese 1. La presión del ventrículo está aumentando todo el tiempo, el volumen permanece constante y ustedes, bueno, y ahora díganme aquí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué hay este fenómeno en la yugular? ¿Ustedes qué opinan? O aquí, ¿qué creen que ven aquí en este pedazo de la onda, esta ondita que aparece aquí? Pues porque si está cerrada la válvula, pues no hay la presión que hay en el ventrículo, ¿no? Esta presión yugular realmente lo que está mostrando es la presión de la aurícula en Ujú. general. Ah, perdón. Entonces, si está cerrada, entonces no hay cambio.